todos los valores experimentales que teníamos en el circuito equivalente. También habíamos comentado de que hay valores que son a nivel industrial, le decíamos de valores que son de interés técnico, que son los que realmente, digamos, se utilizan en la práctica con los transformadores, y otros parámetros que nosotros lo determinamos a través de llamémosle así, este artificio que significa hacer esta simulación o este circuito equivalente para poder tomar todos los valores. Es decir, decíamos que hay valores que aunque yo puedo llegar a medir, son los que sacamos en el ensayo, pero hay otros que están dentro de la máquina que nosotros no los así la abramos y tengamos acceso al interior de la máquina, no los vamos a poder medir, sino que hacemos un modulado de ese sistema magnético a un circuito electromagnético, que serían la alimentación de cada una de las bobinas y a través del circuito magnético la generación de la fuerza electromotriz y la salida en el otro lado del transformador. Hacemos un modulado suponiendo algunos aspectos típicos de la parte de electrotecnia, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a ver ahora, cómo usamos esos valores a través de la resolución de ejercicios. Aquí va a estar planteado el ejercicio número 1, que es esto está en la guía, es un transformador de 100 kVA, relación de 6 a 0,42 kV, es decir, 6000 a 420 volt, y se han realizado los ensayos del cortocircuito. Hay un micrófono abierto. Sí, profe, le quería preguntar algo. Sí, perdón, adelante. Sí, ¿Está mostrando el PowerPoint? No. ¿Tiene que compartir pantalla? Eso le quería yo digo que sí estoy compartiendo pantalla, pero a ver, déjeme salir un segundo. Vamos a compartir pantalla. ¿Ahora la ven? Ahí está, profe. Bueno, discúlpenme. Hay algunos pasos que todavía tenemos que aprender. Bueno, lo que yo le decía, vamos a ver cómo utilizar esos valores que tomamos en el ensayo. Cuando hacíamos el ensayo, medíamos, determinamos, hacíamos las lecturas en las distintas formas que se hacía el ensayo, ya sea tanto en vacío como cortocircuito. Y bueno, y acá están, a través de este ejercicio, que es el número 1 de la guía, se trata de un transformador de 100 kVA, relación 0,42 kV o 6000 a 420, es un transformador reductor. Por el primario entran 6000 y por el secundario salen 420 volts. Y habiendo hecho los ensayos, nos dice que en vacío hemos medido en el instrumento, en el batímetro, medimos 1,8 kilowatt, medimos en el perímetro 0,4 amperes y la tensión que aplicamos en vacío es 6 kilovolts. Es decir, esta primera lectura me dice para usted de qué lado está hecho el ensayo, ¿del lado de alta o del lado de baja? De baja, ingeniero. A ver, leamos de nuevo. ¿Cómo dice el ejercicio? Un transformador de 100 kVA, relación 6000 a 420. Es un transformador reductor. Vuelvo a la pregunta. ¿El ensayo de vacío de qué lado se hizo? De acuerdo a esto. El de vacío en alta y el de cortocircuito en baja. Claro, en este caso el lado se hizo del lado de alta, como dice la norma. Se hizo por el lado, se alimenta por el primario con el secundario abierto. Esa es la característica del ensayo de vacío. Se alimenta el bobinado de un lado a tensión nominal,
en este caso la tensión nominal es 6.000 volts o 6 kilovolts, ¿sí? Con el otro lado abierto. Y se determinan estos valores, o sea, lo hicimos del lado del primario. Y también hicimos el ensayo de cortocircuito, y en el batímetro, el ensayo de cortocircuito, es decir, con un lado cortocircuitado, del otro lado aplicamos una tensión reducida hasta que circule la corriente nominal por los bobinados. En este caso, medimos en el batímetro 4823, la corriente que medimos en el perímetro o de cortocircuito, 16,67 amperes. Y el coseno phi que medimos, porque pusimos un cofímetro, 0,643. Bueno, me pide determinar los parámetros del circuito equivalente referidos al primario. O sea, ya me está diciendo de qué lado los tengo que hacer, los tengo que colocar. Me pide determinar la tensión de cortocircuito del transformador expresado en %, y el rendimiento del transformador cuando está conectado a una carga inductiva de 120 amperes con un factor de potencia 0,9. O sea, estos son digamos, los datos del problema y los parámetros que debemos determinar. Tendríamos que volver un poquito para atrás para ver, bueno, pero ustedes se recuerdan cómo en el circuito, lo vamos a ver. En el ensayo de vacío dijimos que se hace del lado de alta. El de cortocircuito, cuando calculemos la corriente, vamos a ver que la corriente nominal de este transformador de 100 kVA, es decir, serían 100.000 volt-ampere dividido 6.000 volt, me va a dar la corriente nominal, ¿sí? Que va a ser estos 16,67. O sea que en este caso, en este transformador, en este ensayo, también se hizo del lado del primario. Entonces, a los valores que obtengamos, no tenemos que referirlo al otro lado. Pero vamos con el problema de adelante y después lo vamos a ir conversando al tema. Vamos a poner en mi presentación F5. Bueno, vamos a ver. Acá empezamos a resolver el problema. Acuérdense que el circuito equivalente tiene una rama serie y una rama en paralelo. Es decir, vuelvo a decir, el circuito equivalente es un modulado que se hace para equiparar que es un circuito que es equivalente a cómo funciona el transformador. Los datos del transformador es un transformador de 100 kVA, 6.000 volts, 420, y los datos del ensayo en vacío, en cortocircuito, los datos del ensayo en cortocircuito son 4.823 watts, 1667 y 0643. Bueno, acá tenemos cómo sería el circuito equivalente de la rama serie, la rama en serie. Lo que está resaltado en la rama en serie tenemos la resistencia equivalente o la resistencia de cortocircuito que comprende los dos bobinados, primario y secundario, ¿correcto? Están juntos en este caso. Cuando medimos todos juntos, porque cuando circula corriente por el primario, corriente nominal por el primario, también por el secundario circula corriente. Acuérdense que habíamos puesto 2 amperímetros y medíamos los dos lados la corriente de ambos lados. Acá está destacado en rojo que el batímetro lo que mide es la potencia, digamos, el consumo en ese ensayo. Al circular la corriente nominal, en este caso de pleno carga, en el batímetro va a indicar cuál es el consumo del aparato en ese ensayo, que serían, dijimos, las pérdidas en el cobre. El batímetro es un aparato que mide potencia activa.
al ser potencia activa, está toda referida, o la suponemos toda, que está relacionada con la resistencia, I cuadrado por R, directamente. Bueno, acá el ensayo dice que hemos aplicado una tensión de cortocircuito, ha circulado la nominal del primario a plena carga y tenemos esta rama en serie con la resistencia equivalente a lo que consumen los bobinados y esta reactancia que está indicando todos los flujos de dispersión que tiene la máquina. Bueno, a través de la... acá ya empezamos con la parte matemática. Acuérdense que en esta impedancia compuesta en serie por una resistencia y una reactancia, la llamamos Z. Si esta es lo que hemos medido en el cortocircuito, esta Z será la de cortocircuito. Bueno, acá hacemos el triángulo de impedancia, acá está la parte resistiva, la parte real, ¿sí? Acá está la parte inductiva, la parte imaginaria, y en la hipotenusa la impedancia de ese circuito. Y evidentemente el ángulo que está determinando ese ángulo phi. Bueno, a través de este triángulo resolvemos cuál es el ángulo, cuáles son los valores que intervienen en el coseno, y para determinar el ángulo phi aplicamos una regla de trigonometría. Para conocer el ángulo phi, bueno, es el arco coseno de la resistencia sobre la impedancia. ¿Está bien? Ese ángulo que yo tengo, el arco coseno 0,43 da un ángulo de casi 50 grados, 49,98. Aplicando las reglas de electrotecnia, la resistencia por Joule, la potencia es I cuadrado por R. De acá despejamos la resistencia y tomando valores del ensayo, la pérdida en cortocircuito 4.823 dividido la corriente de cortocircuito al cuadrado, me dice que la resistencia de este circuito equivalente es de 17,35. Por trigonometría resuelvo cuánto vale XC, XCC, la X de cortocircuito. Bueno, la resistencia por la tangente por trigonometría, el ángulo este de 49,98, casi 50 grados, la tangente es 1,19, y me dice que la reactancia es 20,671 ohm. Y la impedancia del cortocircuito, o la Z, la impedancia de ese circuito, bueno, lo resuelvo, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que es lo que estamos resolviendo acá, y da 26,9927 ohms. De esta manera he determinado los valores de la resistencia, he determinado los valores de la reactancia y también he determinado los valores de toda esta impedancia. Perdón. Me estoy yendo para atrás. Y hemos resuelto todos los valores de la rama serie. Es decir, por este circuito circula esa corriente. Al circular esa corriente tiene una caída de tensión. Esto no lo pide el problema, pero se lo agregamos a modo de ejemplo porque lo van a tener que resolver en ejercicio siguiente, ¿no? Cuando se corte la comunicación, nos volvemos a reenganchar. Hemos resuelto la rama serie. Vamos a ver la rama... Acá me está faltando algo.
Vamos a ver la rama en paralelo. Empecé por la rama en serie y está primero la rama en paralelo como ustedes lo tienen en la guía. Bueno, en este caso, cuando hicimos el ensayo de vacío, dijimos que teníamos un lado abierto y modulamos el circuito magnético como si se comportara con dos ramas en paralelo. En algunos textos estos términos pueden aparecer como resistencia y en otros estamos utilizando un triángulo de impedancias, ¿sí? En algunos textos le puede aparecer esto, no cambia el concepto, ¿no? Esto como una resistencia en vacío y esto como una reactancia en vacío, que nosotros lo llamamos conductancia y susceptancia. Como la conductancia sería la parte resistiva del circuito magnético, lo que medimos acá también, el instrumento me va a marcar en rojo lo que consume en vacío. Como es potencia activa, la mide el vatímetro. Bueno, y los otros parámetros que vamos a determinar son las corrientes por la rama de la parte de la conductancia y la rama por la parte de lo que sería la corriente magnetizante y la corriente vatiana. Por acá va a circular la corriente de vacío, que es la que hemos medido en el ensayo. 1,8 kilovatios, 1800 watts medimos con el amperímetro, este testero. La corriente que está circulando, digamos, alimentando esto es 0,4 amperes y la tensión aplicada 6000 volts. Bueno, acá trabajamos directamente para determinar la admitancia, es corriente sobre tensión. 0,4 sobre 6000 me da 6,67 por 10 a la menos 5 Siemens. De la misma manera determinamos con la potencia medida y la tensión aplicada al cuadrado, determinamos la conductancia. 1800 sobre 6000, estamos usando estos valores, da 5 por 10 a la menos 5 Siemens, y la susceptancia es la raíz cuadrada de la admitancia menos la susceptancia. El triángulo es el mismo, es decir, invertido, ¿no es cierto? Porque es de admitancia y nos dice que es 441 por 10 a la menos 5. En función, aplicando también las reglas de electrotecnia, si yo multiplico esta conductancia por la tensión, me indica cuál es la corriente. La conductancia por la tensión me da 0,300, estoy determinando en función de esta conductancia por la tensión, en un circuito en paralelo, en esta rama circulan 0,3 amperes, en la rama de la susceptancia, o sea, la corriente, esta es la corriente vateada y esta es la corriente magnetizante, es la misma tensión porque el circuito está en paralelo, por el valor de la susceptancia me da 0,265. Con estos valores son, para este ejemplo, en la práctica siempre la I sub mu, la corriente magnetizante, es mucho mayor que la vateada. Acá no es solamente mucho mayor, sino que es menor. Pero bueno, es el ejemplo que hemos tomado para explicar. Y de la misma manera podemos determinar, como estas corrientes están desfasadas 90 grados entre sí, podemos determinar cuál es el valor de I sub 0, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, y sería 0,4 amperes. Y este es el dato, esto es lo que hemos medido realmente, y también lo hemos determinado. Me voy un pasito, esto sería lo que tendríamos que haber medido primero, después esto, y con esos datos cargo el circuito equivalente. Fíjense, lo que me pide el problema era dibujar el circuito equivalente y determinar los valores de parámetros. Bueno, acá están plasmados en este circuito equivalente, están plasmados todos los valores. La tensión aplicada es 6000 volts,
la corriente que circula por acá es 16,67, la corriente que circula en vacío 0,4, y acá están plasmados los valores que hemos determinado. El circuito estamos dibujando lo que nos pide el problema. Todos los parámetros referidos al lado del primario. ¿Por qué no hago ninguna transferencia? Porque en los dos casos medí del lado del primario. El ensayo lo hice en los dos casos del lado del primario. La corriente I sub 2' es el valor de I sub 2 dividido en la relación de transformación, que acá la tenemos. Entre 6.000 y 420 la relación es 14,2857. Tenemos los valores de la resistencia y los valores de la reactancia de cortocircuito. La tensión en este circuito equivalente va a ser el valor de U2 por la relación de transformación. Si nosotros multiplicamos 420 por 14, vamos a medir los 6.000 volts. ¿Está bien? Este es el circuito equivalente con los valores referidos al primario. Este dato, esto que vemos ahora, no lo pide el problema, pero estamos determinando la tensión de cortocircuito del transformador. Este es el punto B. Lo que no pedía era estos valores que están aquí abajo. Bueno, con los datos del ensayo en cortocircuito, seguimos en el mismo ensayo. La tensión de cortocircuito, ¿a qué va a ser igual? La tensión que hemos aplicado, acuérdense que nosotros este ensayo se hace aplicando una tensión a través de una fuente variable de corriente alterna a frecuencia nominal, se aplica una tensión, se llega hasta un valor que cuando se alcanza la corriente nominal del transformador en el primario o secundario, en los dos casos va a ser, esa es la que llamamos corriente de cortocircuito. En este caso, la corriente de cortocircuito coincide con la de plena carga, que es 6,7, multiplicada por la reactancia que hemos determinado, me dice que es 449,94, 450 volts. Es la tensión de cortocircuito que nosotros hemos encontrado, no solamente analíticamente, sino que es lo que supuestamente hemos leído en el voltímetro. A partir de acá el problema me pide cuál es el valor porcentual, y este es lo importante en el transformador, es un valor muy importante conocer la tensión de cortocircuito. Bueno, lo relaciono, para sacarlo porcentual, multiplico por 100, divido la tensión nominal y me da que la tensión del cortocircuito es 7,50% de la tensión nominal. Es decir, estos son los valores relativos que siempre les habló el ingeniero Plenkovich, de que nosotros conocemos en todos los transformadores, en la IRAM 2250, los transformadores de distribución, la tensión de cortocircuito como valor de norma, ¿no? Hasta 500 kVA es 4%. No importa la potencia del transformador, la tensión de cortocircuito siempre va a ser el 4%. Lo dice el norma. Cuando es más de 500 kVA, la tensión de cortocircuito dice que va a ser de 5%. Entonces, no importa si el transformador es de 630, de 800, de 1000 o 2000, 1200 o 2000 kVA. La tensión de cortocircuito siempre va a ser el 8%. Y esto es muy importante, referir, siempre hablando de esos valores referidos, que es lo que nosotros, en este caso, hemos determinado 750, pero en la práctica lo que nos interesa saber es cuánto es la tensión del circuito de cortocircuito. Es el 4, el 5%, ¿sí? Depende de la potencia del transformador. Reitero, no importa la potencia, sino